10:05 de la mañana. Estamos en vivo aquí en JNE Noticias y vamos a conversar el día de hoy sobre un tema que está en coyuntura, que es el adelanto de elecciones generales en la segunda legislatura. Y está con nosotros el señor Ricardo Alba, periodista y cronista parlamentario, a quien por supuesto le damos la bienvenida al programa. ¿Cómo está usted? Buen día, Lisette, un gusto estar contigo. Gracias también por aceptar la entrevista. Como sabemos, el día de ayer se aprobó en la Comisión de Constitución del Congreso que el dictamen que propone el inicio de la segunda legislatura sea el 15 de febrero, ¿no? A fin de debatir este tema del adelanto de elecciones. ¿Cómo ve ese panorama, ¿no?, con respecto a lo que se está analizando en el Congreso? Y la Junta de Portavoces adelantó también, o mejor dicho, prolongó hasta el 10 de febrero el término de esta primera legislatura. Exacto. Sí, bueno, lo que se ha explicado durante el debate, que lo vi ayer, es básicamente que esta propuesta de adelantar en 15 días el inicio de la legislatura tiene como finalidad darle prioridad, celeridad a lo que significan las reformas electorales en materia justamente de adelanto de elecciones, léase también como recorte del mandato presidencial, congresal y del Parlamento andino. Se espera una segunda votación porque ya se dio la primera y como es una reforma constitucional requiere de 2 votaciones. El gran dilema, a mi criterio y para muchos, es: ¿se va a lograr más de 87 votos como se ha hecho en la actual legislatura? Y te pregunto por qué. Porque la coyuntura es distinta. Estamos en un momento de crisis política, en donde ya durante incluso el debate de ayer se pedía que se podía acelerar más, pero esto ir de la mano con una asamblea constituyente. En eso van a insistir los grupos denominados de izquierda o cercanos al expresidente Pedro Castillo. Yo encuentro dificultad allí. Van a tener que ver un talante muy, pero muy especial. Un debate, mejor dicho, una conversación a nivel de los 13 grupos políticos para lograr 87 votos. Pero la coyuntura de la primera votación a lo que va a ser la segunda es muy difícil, es muy distinta, mejor dicho, porque en ese momento no había la crisis política de hoy. Y la presidenta Boluarte ha hecho ayer decirle al Congreso: oiga, y como lo decían los titulares de ustedes al iniciar el noticiero, debatan, aprueben y yo firmo la fecha para la segunda, para el adelanto de elecciones. Y cada vez la situación, como usted lo ha señalado, se torna más violenta, ¿no? Las protestas continúan y las personas a la vez están afectando a nivel económico. Ahora, usted, si nos podría señalar por lo general en lo que son las reformas constitucionales, ¿el Congreso ha aprobado fácilmente las 2 votaciones en lo que son reformas o es que esta es la primera vez que se nota un panorama distinto? Es una de las veces en que el Parlamento, no solo ahora, sino en anteriores, no logra ponerse de acuerdo. Este es un panorama que además viene con digamos, un bulto muy pesado que lleva el gobierno, que son más de 50 muertos. Y eso nunca, digamos, en los últimos años, cuando se han aprobado reformas, se ha tenido ese panorama. Ayer escuchaba a varios parlamentarios hablar ya no tan optimistas, y eso me llamó poderosamente la atención. Ver a los parlamentarios de los denominados grupos de derecha, Avanza País, Renovación, que ya no hablaban optimistamente sobre el adelanto de elecciones. Los ánimos han bajado. Efectivamente, las revoluciones, ese ánimo ha bajado, porque la coyuntura, pero además también no le ha hecho nada bien al Congreso estos 3 proyectos sobre modificación del Jurado Nacional de Elecciones. Se postergó para el viernes el debate para el recorte del mandato del presidente del jurado y de la OMPE. No sé si se va a aprobar. Probablemente se apruebe en la comisión, pero en el pleno la situación puede ser mucho más difícil. Sí, se puede aprobar, pero no sé si con 87 votos. Lo que tendría que, si se aprueba por mayoría, tendría que ir a una consulta popular, a un referéndum. Exacto. Aparte también varios constitucionalistas han señalado que es inconstitucional lo que se estaría solicitando, ¿no? Pero eso es un tema que quizás lo veremos más adelante. Ahora, como usted ha señalado bien, ¿cómo ha visto entonces los ánimos de las personas que han votado en esta primera legislatura? ¿Creen entonces que ya no se dé el apoyo en esta segunda? Por ejemplo, quienes podrían cambiar de opinión serían un sector de Acción Popular, que si bien votó a favor de la reforma, pero sin embargo, una cosa es los representantes de Acción Popular de Lima y los del interior del país, y sobre todo de la zona sur. Allí sí hay, digamos, cierta reticencia. ¿Por qué? Porque además hay presiones de los grupos violentistas que están participando de estas marchas. Ayer la presidenta Boluarte decía:
En Apurímac han llamado a los alcaldes de Andahuaylas, de Abancay, para presionarlos, si no van a quemar sus casas. Es muy probable que también ocurra lo mismo con los parlamentarios. O sea, ya tenemos al congresista Flores Ancachi, que en Puno le quemaron su casa la semana pasada, representante de Acción Popular. Él no creo que vote a favor de esta reforma. Hay muchos congresistas que no solo por el tema político, sino también por las presiones, podrían cambiar sus votos. Muy bien, ahora, ¿qué pasaría? Le planteo otro escenario, ¿no? De no llegar a los 87 votos en esta segunda legislatura. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuál sería el siguiente panorama, escenario que viviremos los peruanos? Esa es una muy buena pregunta. Yo veo un escenario social nada positivo. Probablemente podrían incrementarse las protestas. Es por eso que allí tiene que articular mucho ejecutivo con legislativo, pero nos estamos olvidando de un factor importantísimo, que son los gobernadores, los alcaldes. Allí tienen que articular pero muy, digamos, fino los gobernadores. Es por eso que la presidenta Boluarte ha dicho, queremos un cese a las protestas, pero para iniciar una mesa de diálogo en donde conversen de veras, en donde puedan, digamos, haber este apoyo. El Premier hace 10 días convocó a los gobernadores. De los 25, no acudieron siquiera 10. Este es un mal síntoma. Claro, ahora usted ha señalado esa mesa de diálogo que viene diciendo la Presidenta de la República, así también como varios de sus ministros, ¿no? Pero ahorita las propuestas que se dan no son tanto sociales como económicas, son propuestas políticas. Entonces, ¿cómo sería esta mesa de diálogo, la agenda que ellos manejarían? El gobierno ha ofrecido tres proyectos esenciales a cada región para financiarlos al 100% y darles la plata. Es decir, ustedes presentan los perfiles y aquí está la plata en efectivo. Pero los gobernadores, muchos, lo que quieren es la renuncia de la presidenta Boluarte. Entonces, ese es el gran panorama. O renuncia o adelanto de elecciones. Pero hay un tema que se están olvidando muchos y que yo quiero justamente en este escenario de JN Televisión recordarlo. Y es el acuerdo político con el cual se inició este Parlamento. ¿Cuál fue el acuerdo político? Primera legislatura, la presidencia la tiene Acción Popular. Segundo año, la presidencia la tiene APP. ¿Pero qué pasó? Perdió la presidencia, estuvo solo 28 días la presidenta del Congreso de la República y hubo un cambio. Ingresó José Williams, pero Williams no ha respaldado este acuerdo político. Y el acuerdo político decía algo más. Si durante todos estos 5 años hay vacancia presidencial, hay una remoción de la mesa directiva para elegir al nuevo presidente del Congreso que asumiría las riendas del país. En los grupos de derecha se está auspiciando, ante una eventual renuncia de Boluarte, la presidencia de la República de José Williams. Los otros partidos, y habrá que ver qué dice APP sobre el tema, están diciendo no, tenemos que cumplir ese acuerdo político, ese pacto político que se firmó al inicio de este periodo, el 2022. Acción Popular, APP, pero me cortaron la cabeza, no tengo la presidencia, la tiene Avanza País. Ese es un tema importantísimo que sin duda al momento de las negociaciones va a salir. Y ya me contaron en los pasos perdidos que ya lo están haciendo recordar varios de ellos. Además, también la congresista Flor Pablo dice que viene preparando un proyecto de ley para adelanto de elecciones de este año. ¿Cuál es el curso que se daría, ¿no? Que debe pasar? También 2 legislaturas, la primera iniciaría el 15 de febrero y la segunda, ¿cuándo se daría? Esa es una buena pregunta. Si se aprueba, no, yo creo que, a ver, la propuesta de Flor Pablo tiene que pasar todavía por la Comisión de Constitución, es decir, volver al debate y tenemos hasta el 10 de febrero. Si hay consenso, se podría adelantar aún más, ¿no? Ir con esto, aprobar y ir sobre todo por la exoneración de plazos, es decir, de inmediato en la Comisión de Constitución se exonera el plazo de publicación de 1 semana en el portal web del Congreso y de inmediato esto va al Pleno. Pero yo creo que es momento en que tenemos que darle, digamos, cierta prioridad a esta propuesta que sin duda era la inicial, diciembre de este año, pero finalmente se aprobó ir por abril del 2024, cosa que empeoró la situación social del país.
Ahora, aquí una pregunta mayormente de la ciudadanía. Si normalmente los congresos que hemos tenido aquí en nuestro país son impopulares, ¿por qué este actual congreso tiene mayor desaprobación en la historia? Por el momento y la crisis política que está viviendo el país, eso es sin duda. Todo efecto contrario, que sea del Ejecutivo o Legislativo, arrastra. Aquí es el efecto de arrastre, así como en las elecciones, aquí es el efecto arrastre. El gobierno de Castillo tenía también una, digamos, crisis, el actual gobierno también, entonces esto arrastra. Ojo, el Congreso en los últimos 30 años por lo menos nunca ha superado el 20% en las preferencias. Es difícil que en un momento de crisis con más de 50 muertos pueda tener, es decir, una preferencia, digamos, que supere este porcentaje mínimo. Es además conocido que en todos los parlamentos, sobre todo en Latinoamérica, los congresos tienen baja popularidad, ¿no? Y en muchos casos es porque también está el otro efecto, el de los congresistas, que en algunos casos pues, tienen algunas propuestas que no son bien recibidas por la población. Finalmente, usted como cronista parlamentario, ¿cómo ve este escenario que se viene a venir ya difícil, en esta difícil. en Antes que estos termine la próximos pregunta, difícil. Yo creo que aquí hay que tener un tema importante, y que lo decían sobre todo los antiguos congresistas cuando eran senados y diputados. Aquí hay que tener madurez política. ¿Qué implica la madurez política? No solo que tienes que ser maduro en edad cronológica, sino madurez de poner toda actitud personal e ir a la posición de defensa del país. Y tenemos que pensar en el país, y lamentablemente ni ejecutivo ni legislativo tienen un rumbo fijo, un norte establecido. Y es por eso que estamos sufriendo una crisis como hace muchísimos años no veíamos en el Perú, con, digamos, dimensiones de violencia. No hay tarde y noche en las últimas semanas que no tengamos problemas, por ejemplo, para movilizarnos por las marchas, y lamentablemente una situación que podría empeorar aún más con el encarecimiento de los precios que estamos viendo ya en Lima y sobre todo en el interior del país. Ahora, no quisiera irme sin antes hacerle la siguiente pregunta con respecto al Ejecutivo. ¿Es posible entonces que se pueda proponer, que el Ejecutivo proponga al Congreso un adelanto de elecciones para este año 2023? La presidenta Boluarte ha dicho que, y se nota además en sus intervenciones, que ella quiere irse lo antes posible. Entonces, el Ejecutivo podría presentar un proyecto de ley, porque dentro de las facultades y prerrogativas el Gobierno y el Consejo de Ministros lo pueden hacer así, y presentarlo probablemente para que sea este mismo año. Claro que lo puede hacer, sin duda. El tema es, ¿lo va a aceptar el Congreso? Esa es la gran pregunta. Muy bien, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y haber aclarado todo este panorama, este escenario que estamos viviendo los peruanos, y que muchas veces se ha tornado lamentable con estas violencias, ¿no? Gracias, Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Un saludo a todos los amigos.